Vamos a hablar un poquito de la parte muscular. Digamos que para nosotros lo que más probablemente no, a nivel superior, porque ya repito, más adelante puede que se hable con más detenimiento de la parte inferior, lo que más destaca pues, son los músculos de la zona posterior del abdomen. Entiendo que la cara anterior abdominal además también pues, se habrá comentado previamente en clases de abdomen. Tenemos el psoas ilíaco, la porción del psoas, el lomito, que se une desde las vértebras lumbares para pasar por debajo del ligamento inguinal y buscar al fémur y convertirse en el flexor más importante de la cadera. A nosotros sobre todo nos interesa porque es el músculo que sirve eso de sostén o de apoyo, de cama para los elementos vasculares, sobre todo los vasos ilíacos. No me extiendo mucho más, simplemente mencionar y ver aquí el músculo piriforme, que digamos que también está en la parte posterior, pero por supuesto mucho más caudal a nivel lateral del sacro, y aquí se quiere ver el coccigio, del cual también hablaré un poquito más adelante. Repito, vuelvo a esta imagen inicial, porque vamos a hablar de esa zona muscular, y repito, el primer espacio retroperitoneal, la primera capa muscular, que sería el elevador del ano, la fosa isquiorrectal, el músculo transverso profundo, y ya los músculos bulbo esponjoso y transverso superficial del perineo, ¿vale? Esta es la posición de litotomía que conocemos, o la famosa posición ginecológica, en la cual trabajamos continuamente los ginecólogos. Pues la mujer está tumbada de cúbito supino, con las piernas, los muslos flexionados y abiertos. Y aquí vamos a ver pues, todos los órganos genitales, claramente con el periné y el ano. Primero, con la comparativa de los huesos por detrás, nos sirve muy bien para que identifiquéis que la zona genital sobre todo está en la parte más anterior de esa cavidad pélvica. En otras palabras, cuando esto se distiende para un parto, pues se distiende hacia la porción posterior, ¿vale? Hacia la parte más posterior. Asimismo, también habitualmente dividimos el perineo en un triángulo anterior y en un triángulo posterior, y ya veremos unas importancias que tiene. Y bueno, menciono los elementos anatómicos más obvios de los genitales externos, pues los labios mayores, el clítoris con su prepucio, el monte del pubis, de Venus, los labios menores, medialmente a los labios mayores, el orificio uretral y el introito vaginal y el vestíbulo por fuera, pues de esa zona pequeñita, previo a claramente el introito. Después tenemos el periné, lo que vulgarmente se llama el mies de por allí. Esto realmente es el centro tendinoso, y es un elemento bastante duro que cuando nosotros lo tocamos por detrás, en esa zona, por detrás de la piel, es una fascia, un núcleo tendinoso en donde coinciden las inserciones de muchos músculos pélvicos. Posteriormente tenemos el ano, por supuesto, y otra cosa que aquí se ve bastante bien es la referencia de las tuberosidades isquiáticas, que es la zona en donde, vamos, nos sentamos. O sea, nosotros nos sentamos realmente sobre esa tuberosidad isquiática. Aquí, pues ya entrando un poco, hemos quitado piel y tejido celular subcutáneo, hay una primera fascia, y vemos el músculo bulbo esponjoso, transverso superficial, y elementos nerviosos, que ya uno de ellos lo he mencionado previamente, que es ese nervio pudendo, que viene pues, a dar toda su ramificación para la inervación de la zona genital. Ahora, digamos que vamos a ir profundizando esa primera fascia que decía, la fascia superficial del periné. Aquí está el centro tendinoso. De este lado, digamos que ya esa primera fascia se ha retirado, en donde vemos claramente el transverso superficial. Hay otro músculo que es el isquio cavernoso hacia la tuberosidad isquiática. Y aquí me interesa que vean la cara posterior, en donde digamos que todo ese primer diafragma se queda muy anterior. A nivel posterior ya directamente nos encontramos con lo que sería el elevador del ano, que lo voy a explicar más adelante. Y por supuesto, parte del glúteo mayor se ve siempre en esta imagen, pues, sobre todo viendo de la parte posterior. Y por supuesto aquí estamos viendo una flecha que nos quiere decir que hay un espacio entre esa primera zona y el elevador del ano. Ya he mencionado cuál es ese espacio, la fosa isquiorrectal. Esta además es una zona
en la que es muy típico que como es una estructura amplia y grande, cuando hay problemas obstétricos de desgarro y sangrados en esta zona, tienen a acumularse y hacer hematomas en esa fosa isquiorrectal que he dicho. Bueno, ya que hemos quitado la fascia, entonces ya podemos ver el transverso profundo del periné. Se ve más claramente, por supuesto, ese bulbo esponjoso. Y aquí pues ya hemos retirado también el glúteo. Vemos el piriforme y el obturador interno. Pues se ven más claramente las fibras del elevador del ano, ¿vale? Y aquí me interesa porque hemos entrado y hemos quitado pues, estos músculos, digamos, esfinterianos, el bulbo esponjoso, no es realmente un esfínter como tal, sí que el esfínter del ano, que lo veíamos previamente, me devuelvo para hacerle referencia a él, con esa fibra es un esfínter importante, pues aquí lo hemos retirado, y me interesa sobre todo que vean como el elevador del ano a nivel más posterior, pero sobre todo más craneal, se continúa con el coccigio, ¿vale? Y aquí ya pues entramos en profundidad y ya nos encontramos solamente pues digamos con el plano del elevador del ano, en donde el elevador del ano es un conjunto de músculos que entre sí se insertan a nivel lateral en la zona de la membrana obturatriz y desde sagital a lateral o desde medial a lateral serían el pubo rectal, el pubo coccigio y más lateralmente el iliococcigio, que es ese de esa inserción lateral, ¿vale? El resto de las inserciones, como su nombre lo indica, están dadas. Y esta sería ya una visión craneal de ese mismo plano, en donde esa inserción lateral que menciono se ve allí, en conjunto este sería el obturador interno y pues se unen en esa fase el elevador del ano a nivel lateral y ven cómo es más o menos el mismo plano si voy subiendo a nivel posterior con el coccigio, aunque este no forma parte del elevador del ano, más o menos está en la misma plano, en la misma profundidad y mucho más posterior y anterior el músculo piriforme. Entre todos ellos pues forman como esa primera capa muscular en sentido cráneo-caudal, ¿vale? Aquí está pues una visión lateral con la salida del músculo piriforme desde el sacro a través de la escotadura ciática mayor. Por debajo de él vemos el coccigio y el elevador del ano. Y esto es la visión interna también con el elevador del ano dominando. Aquí el obturador interno con su fascia y en esa fascia la inserción del iliococcigio, que es el más lateral de los más lateral y posterior del músculo de los que lo conforman el elevador del ano. Además, a nivel de exploración pélvica, conocer estos elementos anatómicos permite identificar dónde podría haber algún problema muscular, ¿vale? Casi siempre cuando estamos hablando de ciertos elementos circulares, y digamos que la vagina y la exploración vaginal lo es, yo hago referencias como un reloj hacia dónde me quiero dirigir e identificar cualquier elemento, cualquier lesión. Entonces, con ese mismo reloj yo puedo tratar de identificar con la profundidad de mi tacto y con la palpación de la zona, qué fascículo estoy tocando y se tocan claramente con la exploración de todos estos elementos, porque en algunos casos esos músculos pueden tener contracturas musculares y pueden tener lesiones, irritaciones, y eso puede a su vez pues afectar a ese elemento que ya previamente he mencionado, que es el nervio pudendo. Entonces eso se llama un síndrome miofacial y eso pues digamos que consecuencia puede tener una neuropatía. También es curioso, pero a veces que no se sabe qué es primero huevo o la gallina, puede ser al revés. La afectación del pudendo puede terminar en contracturas de estos músculos. Y pues aquí está el pudendo, pues dirigiéndose muy pegado al obturador interno. Aquí también lo estamos viendo por debajo del elevador del ano, ¿vale? Él pasa por detrás del coccigio, es decir, está en esa fosa isquiorrectal, en ese plano por debajo del elevador del ano, para dirigirse hacia la zona anterior y tiene una función mixta, tanto de muscular como sobre todo sensitiva. Cuando tenemos problemas con el nervio hay mucha vestibulodinia, problemas de dolor espontáneo en la zona perineal y dispareunia, incapacidad de mantener relaciones sexuales. ¿En qué momentos podemos tener problemas? Cuestiones quirúrgicas obstétricas, ¿vale? Aquí vemos las ramas de ese músculo perineal y toda esta zona amarilla que ven alrededor es la zona de acción de inervación del mismo.
Y yo puedo tratarlo a nivel médico, pero tienen efectos adversos estos tratamientos. También lo puedo tratar mediante infiltraciones anestésicos y de corticoides que me permiten llegar, y como conozco esa anatomía y sé qué pasa medial a la tuberosidad isquiática, pues yo puedo llegar a él y infiltrarlo en casos de, por ejemplo, algún procedimiento de manera profiláctica, como sería con una episiotomía oblicua lateral, ¿vale? O a la hora de reparar cualquier desgarro. Aquí estamos viendo la salida del niño y cómo distiende los músculos del periné, en donde si yo hago un corte, tendréis que imaginaros que los músculos afectos son sobre todo el bulbo esponjoso y también transverso del periné, pues cuando pueden darse esas lesiones, hematomas o incluso ciertas cirugías perineales muy banales como las bartolinitis, ahí aprovecho y menciono, hay unas glándulas a nivel genital que lubrican la región vaginal que se pueden infectar, y a veces que simplemente drenando esa glándula o tratando de estiparla podemos hacer hematomas, podemos hacer lesiones. También cirugías plásticas que también están muy de moda en la región de los labios, pueden ser una tontería a nivel quirúrgico, pero si se complican con un hematoma, lateralmente, vuelvo atrás, pueden afectar, ese hematoma puede disecar y afectar las terminaciones nerviosas del pudendo y dando consecuencias que pueden ser, vamos, crónicas. Bueno, aquí vamos a ver otra vez a la misma ginecóloga obstetra de gran referencia previamente, que está colocando unas espátulas, son unos instrumentos obstétricos, algo que sirve como una especie de, como el calzador del zapato, para darle espacio, abrir espacio y sacar. Y allí está haciendo la episiotomía, cortando para posteriormente producir la extracción fetal, ¿vale? Y pues ella tiene que tener todo ese conocimiento anatómico para realizar estos procedimientos. Y asimismo después, esto por supuesto, este tipo de cortes obstétricos o desgarros, tenemos que repararlos posteriormente, ¿vale? Y pues lo hacemos suturando y conociendo pues las estructuras anatómicas. Y también, por ir adelantando, eso lo vamos suturando por planos, pero sobre todo lo que más me interesa es que en un corte sagital, como el que ya hemos visto previamente, se identifique, y esto es que a los residentes se los decimos todo el tiempo, como cuando se está suturando en profundidad, vuelvo otra vez a la lámina anterior, es decir, estos puntos que están en el ángulo del corte y que están en la profundidad de la vagina, mientras que en esta zona más exterior la distancia entre la vulva y el ano es muy amplia y yo puedo tener una tranquilidad realmente a nivel profundo, ya van a ver lo cercano que están la vagina y el recto. Y a todos nos habrá pasado que suturamos episiotomía, que en alguno de esos pases de la aguja, pues después al final, como siempre tenemos que hacer un tacto rectal, tocamos el signo de la cuerda y decimos, por aquí ha pasado el hilo. Y le tenemos que decir habitualmente a los residentes, pues deshace la episiorrafia, deshace toda la sutura, porque hay que no, o puedes fijar el recto a la vagina, pues porque vas a hacer una fístula rectovaginal. Bueno, pequeño descanso, chiste tonto. Los chistes de los ginecólogos son malísimos todos, por eso es que de ginecólogo he tratado de meter pocos chistes. Y volvemos nuevamente hasta nuestra imagen básica, a nivel sagital y a nivel coronal, de nuestro barco con esas referencias anatómicas. ¿Por qué? Porque ahora sí que voy a entrar, digamos que más en tema de los órganos o las vísceras pélvicas. Entonces, este es un diagrama que es bastante sencillo, en cómo vemos de anterior a posterior el pubis, por detrás de la vejiga, por detrás del útero, posteriormente el recto y posteriormente el sacro. Y como vemos, hay espacios entre cada uno de ellos. Hay un primer espacio entre el pubis y la vejiga, será un espacio prevesical o espacio de Retzius. Tenemos un espacio vesicuterino y tenemos, por supuesto, además ligamentos que unen a estos órganos. Y uno de ellos es eso, el pilar vesical, lo llamamos pilar vesical, que son dos a nivel lateral, que se dirigen sobre todo a la zona del cuello, es decir, la parte más inferior del útero. Y el otro muy importante que fija al útero con la zona posterior del abdomen, pasando a cada lado del recto,
discúlpeme por favor, es el ligamento uterosacro, ¿vale? Y por supuesto aquí está el otro gran espacio, el mayor y el más importante, que es el espacio de Douglas, y un espacio del que vamos a hablar muy poco, que es el espacio presacral, presacral o retrorectal, sería presacral. Aquí vemos esas reflexiones y vemos esos espacios que comentaba previamente en otro esquema, el retropúbico o prevesical o espacio de Retzius, el fondo de saco vesicouterino, que si yo continúo por detrás de él, ya estaríamos hablando del septo vesicocervical o vesicovaginal conforme voy bajando, y lo mismo a nivel posterior, es decir, si yo sigo profundizando en la diferencia entre útero, o en ese plano entre útero y recto, me encontraré con el tabique recto vaginal, ¿vale? Que también tiene para nosotros importancia con ciertas patologías. Y nos vamos a enfocar, o digamos que ahora me voy a saltar de ir en un orden más anatómico para ir directamente al órgano de mayor importancia, porque a partir de ahora realmente todo se dirige a los órganos genitales internos, al útero y sus anexos, y todo en nuestra cirugía va en torno a ellos, ¿vale? También quiero aprovechar y hablar de la ecografía, es la técnica de imagen predilecta que tenemos los ginecólogos. Vemos que en la actualidad no se entiende la ginecología sin la ecografía y por supuesto la obstetricia. Y este es el mismo corte que veíamos previamente, ese corte sagital con ese útero hacia adelante. En esta zona tendríamos a la vejiga, que no la vemos correctamente, y aquí atrás tendríamos al recto. Y esa visión la obtenemos mediante la colocación de un transductor, es decir, el ecógrafo pues tiene un equipo con el que emite las señales que es intracavitario, que lo puedo colocar dentro de la vagina para obtener esa imagen, ¿vale? Esta es la visión típica, clásica, que le mostramos a nuestras pacientes, que dominamos por completo los ginecólogos, en donde vemos esa anatomía más básica de ese compartimiento medial de la pelvis, donde vemos al útero con sus anexos, pues con sus zonas laterales. Pues lo que más domina la imagen, por supuesto, céntrica, está el útero, el fondo uterino. Aquí estaríamos hablando de que esto es una imagen posterior, ¿vale? Lo estamos viendo desde detrás. Donde se ve pues cómo va haciéndose más estrecho hasta llegar hacia la zona del cuello, y posteriormente esto se continuará, esto está todo por detrás, ahora en un corte coronal en donde atravesamos la víscera, lo podemos ver el cuello uterino, pues a nivel posterior vemos, o a nivel caudal, vemos la vagina. Vemos a nivel lateral también desde anterior o desde craneal hacia caudal las trompas, ¿vale? Y las trompas uterinas o trompas de falopio, elementos laxos largos, pues que permiten esa comunicación de la cavidad abdominal con la cavidad uterina. Como estamos a nivel posterior, lo que vamos a ver es, y también domina esa parte lateral, es el ovario y las estructuras en las que se fija. El ligamento uterovárico o ligamento propio ovárico, habitualmente lo llamamos como uterovárico, que lo fija desde el útero al ovario, en su polo más medial del ovario, y en su polo más lateral se fija con el ligamento infundíbulo pélvico, ¿vale? Que es además el pedículo del ovario, en donde realmente el ovario tiene su vascularización. Asimismo, entre el ovario y la trompa está una zona que conocemos como mesosalpinx, en donde va la vascularización de la trompa. A nivel anterior, no se ve en esta imagen, iría también aproximadamente en esta zona el ligamento redondo, y a partir del redondo, el peritoneo va recubriendo todas estas estructuras, y claro, como el útero se abre como una T, pues se queda como una especie de manto, de tela relativamente laxa, que es ese gran ligamento que también domina, que es el ligamento ancho. Pero realmente esto no es una estructura de sostén, más que eso, que inevitablemente esa reflexión que hace el peritoneo, pues, o esa capa que ocurre una vez que va descendiendo en sentido caudal. Mientras que hay otro ligamento que sí que tiene mucha más importancia, que es el ligamento uterosacro, ¿vale? Hacia nivel posterior, que es el que mencionamos previamente, bilateral y dirigiéndose a cada lado del recto. Además, en esta imagen hay otros ligamentos que no hemos visto, lo veremos un poquito más adelante, más bien sería el pedículo uterino, pero realmente lo conocemos como ligamento cardinal o ligamento de McEnroe, o cuando hablamos realmente de él
en conjunto con sus vasos y con su pedículo, lo conocemos habitualmente como parametrio. Eso es lo que decimos el parametrio. El parametrio es la base del útero en donde está esa reflexión fuerte o ese tejido fuerte de sostén en conjunto con los vasos o el pedículo uterino que ahora veremos en breve. Pues ese corte que mencionaba previamente, en donde vemos la cavidad uterina, pues las trompas que permiten esa comunicación entre óvulo y espermatozoides y además el transporte del embrión para adentrarse o implantarse en la cavidad uterina. Además de eso, aprovecho y menciono muy superficialmente el ciclo menstrual, porque esto pues lo tenemos que conocer. Recordamos que las hormonas a nivel central, a nivel de la hipófisis, estimulan al ovario para que el ovario vaya desarrollando un folículo y en un momento dado, por la liberación de otra hormona, ese folículo se rompe, se libera esa célula que conocemos, esa célula que se llama óvulo o ovocito maduro, y que va viajando a través de la trompa. En algún sitio de la trompa, teóricamente y afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, se va a encontrar con los espermatozoides, va a producir un embrión y ese embrión pues se va a anidar en una zona en la cavidad interna del útero, en concreto un tejido que se llama endometrio, un tejido que además va cambiando y va engrosándose y adaptándose conforme sufre ese efecto hormonal. Si desafortunada o afortunadamente no hay un embarazo, el descenso de las hormonas hace que ese tejido endometrial caiga y esa es la menstruación. Aquí vemos la zona del canal uterino, esa zona muy engrosada y que estrecha un poco la cavidad, que tiene además una función de, digamos, compartimiento de salida o de bloqueo entre la vagina con pues, la cantidad de microbiota, de gérmenes fisiológicos o no que hay en la vagina, de esa zona más delicada del útero. Tanto es así, o el cuello nos interesa tanto en ese sentido, que el cuello no permite el paso de todo el semen, ¿no? El semen no entra nunca al útero, entran los espermatozoides. Si entrara todo el contenido del semen, las consecuencias serían graves para la mujer por la cantidad de prostaglandinas que pueden haber allí, que se podrían absorber fácilmente. Bueno, una vez dicho esto, también menciono la vascularización uterina, después hablaremos un poco más de vascularización, ya les adelanto que viene de la hipogástrica, la arteria uterina que se dirige en esa zona más caudal, más inferior del útero, en el ligamento cardinal o McEnroe o parametrio, para pues dar una rama ascendente que a su vez se va a unir o va a tener ciertas anastomosis con la vascularización del ovario y de la trompa, es decir, a través de o la arteria ovárica que viene de la aorta, pues esa arteria a nivel del ligamento útero-ovárico y en la cara lateral del útero, pues tiene una cierta anastomosis. Pues también dan unas ramas cervicales y unas ramas vaginales que a veces vienen de la uterina, otras veces pueden venir de la propia hipogástrica, en algunas ocasiones hasta de la vesical inferior. Esta imagen lo he hecho un poquito a propósito para que, pues digamos que a lo mejor nosotros veríamos superiormente, considerando que esto es lo anterior, esto es lo posterior, con todo ese recubrimiento peritoneal. Digamos que esa era la última imagen que nos faltaba. Habíamos visto pues, la parte coronal o sagital y ahora lo vemos a nivel axial o transversal desde arriba y está siendo esa parte anterior y está la parte posterior. Y aquí, por supuesto, domina la parte medial el útero. Y otra cosa que también es típico y que es importante que sepan, y es que realmente no es esa estructura en T tan clásica como la vemos en los diagramas pélvicos, sino que realmente la trompa y el ovario caen hacia atrás del útero, ¿okay? No es tan lateral, sino que es un poco lateral, por supuesto, pero también posterior al útero, y caen en esa zona de la hoja posterior del ligamento ancho, y pues allí ejerce su función en la trompa de atrapar al ovocito. Y la intención de la rotación de la imagen es que esta realmente es como nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver la pelvis cuando operamos, porque tanto por la parotomía como por la paroscopia nosotros vemos desde, digamos que con la paciente, con las piernas hacia nuestra parte izquierda, el cirujano se coloca en la parte izquierda de la paciente y hacia abajo. Así es como habitualmente nosotros vemos, pues esta sería la típica imagen laparoscópica. Entonces, vejiga por delante, pues el útero en el medio, recto por detrás. Comentar aquí ciertos elementos, elementos topográficos. Hemos hablado de algunos de ellos.
los vasos epigástricos. Aquí estaría el ligamento redondo que mencioné previamente, pero que no veíamos en las imágenes a nivel anterior, para ir a buscar el conducto inguinal. Y miren cómo los vasos epigástricos lo acodan, pasan por debajo de él, rama de las ilíacas externas para dirigirse por la cara anterior del abdomen. También están el ligamento umbilical, los ligamentos umbilicales, que son esa arteria umbilical obliterada y que también nos sirven de mucha referencia, y aquí a nivel medio el uraco, ¿vale? Bueno, siguiendo más adelante, eso sería la misma visualización, a lo mejor con un poquito más de zoom, hacia pues esos principales órganos, y así es como lo veríamos a nivel laparoscópico habitualmente. Pues el ligamento redondo a cada uno de los lados, las trompas de falopio, como decían, no están tan lateralizadas, sino que tienden a caer sobre la hoja posterior del ligamento ancho. Aquí tenemos en el fondo de saco de Douglas, valga la redundancia, y el ligamento uterosacro, aquí estaría el izquierdo, aquí estaría el derecho, y todas esas pues, estructuras de sostén típicas. Si me voy un poquito más lateral, pues, y levanto con una de mis pinzas laparoscópicas, veo la porción libre del ovario. Y otra cosa es que no sé si se fijan que el ovario tiene una coloración un poquito distinta al resto de la serosa, y es que tiene la particularidad de que es el único órgano intraabdominal que realmente no tiene un recubrimiento del peritoneo típico como tienen el resto, porque claro, el ovario se tiene que romper todos los meses. Asimismo, pues vemos esa hoja posterior del ligamento ancho, y aquí en esta zona van a pasar muchas estructuras que nos interesan. Aquí está el uréter, que lo estamos viendo y ya empezamos a hablar de él, estructura esencial para el ginecólogo. Y aquí está el infundíbulo pélvico ipsilateral del mismo lado, el infundíbulo pélvico derecho, con los vasos gonadales, que recuerden, vienen de la aorta, la arteria viene de la aorta, la vena derecha irá también a la vena cava, mientras que del lado izquierdo seguramente muchos sabrán que la vena ovárica izquierda terminará a ser en la vena renal izquierda, ¿vale? Sigo más adelante. Aquí estamos viendo lo que sería más el compartimiento anterior, es decir, con mi cámara subo un poco y me dirijo hacia ver la vejiga, que como pueden ver es que realmente prácticamente no se ve. Ahí hay una sonda, un catéter, una sonda urinaria que vacía toda la vejiga y entonces pues la deprime dentro del retroperitoneo. Aquí estaría ese repliegue o esa plica vesical, el repliegue vesicuterino. Esta sería la hoja anterior del ligamento ancho. Lo mismo que hemos visto por detrás, ¿vale? Si yo lo veo por delante, pues veo esto, el ligamento redondo, y bajando el peritoneo por él, la hoja anterior del ligamento ancho. Y aquí está el útero, probablemente con un pequeño mioma que debe tener allí, que hace esa protrusión. Vemos también por la transparencia la arteria umbilical. Y aquí estamos en la otra parte, en el compartimiento posterior, digamos que enfocándonos en el fondo de sacro de Douglas. Aquí está lo que conocemos como el torus uterino, ese espacio entre los dos úteros sacros. Aquí están esos ligamentos uterosacros, el útero probablemente con un movilizador lo tenemos colocado hacia adelante para tirar de esos ligamentos, y cuando eso lo hacemos también y nos viene muy bien, podemos ver una estructura nerviosa que es el nervio hipogástrico, ¿vale? Una estructura de tipo autonómico que también nos interesa mucho en la cirugía no lesionar cuando tenemos que entrar en los espacios retroperitoneales. También me interesa otra cosa, que no voy a entrar mucho, pero superficialmente decirles un poco de la embriología o de la formación de esta estructura que ya les hemos dicho. Hay dos conductos, conducto de Müller y conducto de Wolff. El conducto de Wolff se dirige más hacia lo que sería el aparato masculino, aunque parte de él, el mesonéfrico, pues tiene a los uréteres. Me ha avisado algo, entiendo que me quedan pocos minutos, discúlpenme. Cuando se fusionan estos conductos de Müller y van avanzando, pues forman, no sé si ven como la referencia entre lo que serían esos dos conductos bilaterales que se fusionan en el medio, y pues permanece la trompa lateralmente y ya se queda formado el útero. Y esto puede tener muchos problemas, y es muy frecuente que hayan problemas embriológicos en donde no hay una fusión completa. Y entonces ya entramos en una patología con la que estamos acostumbrados a ver, que son malformaciones uterinas, de las cuales hay un montón, tampoco quiero entrar mucho en detalle. Por esas malformaciones pueden tener un mayor problema, o pueden dar mayores problemas, o realmente pueden ser prácticamente casi que variantes de la normalidad, ¿vale? Dependiendo en qué punto estemos. Y muchos de los problemas que dan
sobre todo tiene que ver con la reproducción, con problemas para buscar el embarazo. Otra cosa que no quiero que se me olvide, y es que como hay esa relación entre el aparato urinario y el aparato genital, cuando hay esas malformaciones y las identificamos, hasta 30% tienen problemas urinarios. Entonces, es importante, discúlpeme un momento, verificar y echarle un vistazo a los riñones y a los uréteres porque también puede haber algún tipo de alteración a ese nivel. Aquí tenemos unas imágenes ecográficas en 3D de algunas de esas lesiones. Esto sería probablemente un septo uterino importante. Aquí sería un subsepto, aquí queda a medio camino. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Tenemos técnicas endoscópicas que digamos que como a lo mejor, no sé si en la clase previa puede que Jonathan haya mencionado algo de la cistoscopia, lamentablemente no lo pude escuchar, pues nosotros tenemos la histeroscopia. Son famosas la colonoscopia, la gastroscopia, pues también nosotros tenemos la histeroscopia, que es que entramos con un endoscopio dentro de la cavidad uterina, distendemos con líquido, vemos la cavidad y hacemos procedimientos. Este es uno de los procedimientos para hacer una sección de un tabique uterino, de un septo uterino, por problemas pélvicos. También por cuestiones de tiempo intento adelantar todo lo que está trabajando ahora mismo el cirujano, en donde ven es eso que va coagulando y va cortando. Cuando se va ampliando y se va adelantando, ahora en breve sí que lo deberían estar viendo, pues va a permitir ampliar la cavidad uterina y transformar dos hemicavidades en una sola. Aquí se ve un ostium, es decir, un orificio de entrada de la trompa, y el otro ostium al otro lado. Cuando hablamos de los dos ostiums, no se dice dos ostiums, sino que se dice dos hostias. Y eso aquí en España es un chiste, porque ya saben, la hostia. Entonces los dos ostiums son las hostias. Muy bien. Otra imagen ecográfica tridimensional, en donde podemos ver cómo después de la reparación, pues tenemos una cavidad bastante amplia y un posterior embarazo. Con la ecografía lo podemos ver allí, ¿vale? Este otro sería otro ejemplo de un útero, más bien un útero doble, aquí con una resonancia magnética, que incluso a nivel laparoscópico también podemos ver esa malformación y esa indentación entre esos dos úteros. En este caso en concreto lo que ocurre es que hay una de esas cavidades uterinas que realmente no es comunicante y la paciente tiene un problema de dolor pélvico muy importante porque una cavidad va acumulando la sangre y esa sangre al no tener vía de escape pues da dolor pélvico importante. Y lo que está haciendo el cirujano a nivel histeroscópico es perforando o comunicando las dos cavidades y se ve cómo la sangre antigua oxidada pues ya va drenando hacia la otra cavidad y tratar de pues, solucionar el problema. A nivel laparoscópico lo que sobre todo nos interesa es confirmar que no se perfore, porque aunque no lo crean aquí hay muy poco espacio, es decir, si se profundiza mucho a nivel histeroscópico se puede lograr perforar la serosa uterina y por supuesto es un problema, ¿vale? Y hay otra patología en donde eso también ocurre, y es que cuando se está a nivel embriológico produciéndose la formación de órganos, el seno urogenital, que es la parte inferior, se une con los conductos mullerianos y ahí se forma una membrana, que esa membrana tiende a hacer una pequeña apoptosis, es decir, una necrosis o una muerte del tejido de esa membrana y permite el paso de la sangre cuando la mujer tiene la menarquia, es decir, cuando empieza a menstruar. Pero en algunos casos eso no se da y la membrana está completamente cerrada. Esa membrana es relativamente famosa y es el himen. Y a lo que yo me refiero, es una patología que se llama himen imperforado. Esta paciente sí que ha sido una paciente mía de hace relativamente poco tiempo, una niña de unos 12 años con mucho dolor pélvico, que hacía mucho tiempo que ya se había desarrollado y no le venía la regla, y no le venía la regla, y no le venía la regla. Pues la regla estaba acumulada en la vagina, que eso se llama hematocolpo, y en el útero, que eso se llama hematometra. Y para solucionar esto, pues simplemente tengo que hacer una incisión en el himen y drenar. Y este tipo de patologías aumentan la probabilidad de otras patologías. Ese dolor pélvico y esa incapacidad de menstruar puede hacer que esa menstruación fluya por las trompas porque por algún lado tiene que ser y caiga en la cavidad abdominal. Y esta es una de las patologías que más miedo nos da porque la implicación quirúrgica es importante y se llama endometriosis. Esa es exactamente la causa de la endometriosis, no se sabe exactamente, pero se piensa que
eso es un claro factor de riesgo y se sabe que es así. Esa menstruación retrógrada que sale por las trompas y se deposita el tejido endometrial en la cavidad uterina. Pero algo más pasa a nivel inmunológico, que por algún motivo esas células no se eliminan y más bien se vuelven a implantar y se van implantando en la serosa uterina y van produciendo una reacción inflamatoria en todos los tejidos aledaños a los órganos reproductores y en los propios órganos reproductores, que cursan sobre todo con muchísimo dolor. Y el problema que tenemos con esa patología es que la anatomía la cambia enormemente. Empiezan a haber adherencias y adherencias muy firmes que hacen que a nivel quirúrgico dificulte mucho. Como ven, aquí el ovario está adherido al útero, hay toda una zona de un hematoma, lo que sería la fosa paravesical, en esa zona lateral a la trompa, pues en realizar la cirugía es más complicado. Además de eso, probablemente las cirugías más difíciles a nivel ginecológico que son las de endometriosis, porque tienen algo sobreañadido, y es que son mujeres jóvenes y mujeres que muy probablemente deseen un embarazo y además tienen dificultad para salir embarazadas. También les explicaré más adelante por qué. Y entonces, además de tener que lidiar con una anatomía completamente compleja, no voy a entrar aquí en detalles, pero lo que quiero es simplemente que vean a nivel laparoscópico las múltiples adherencias que hay, como por ejemplo en este caso el recto sigma está adherido hacia una zona que no debe, que es la zona parietal lateral. Aquí hay una afectación de ese espacio recto vaginal, eso debería estar libre y pues realmente se tiene que volver a crear por las adherencias que hay. Y bueno, lo mismo parece que está ocurriendo a nivel vesical, ¿vale? En el espacio vesicouterino, pues en donde hay una adherencia importante que están tratando de liberar. Y como decía previamente, en esas pacientes yo tengo que tratar de ser conservador. Yo no puedo decir, pues bueno, le hacemos una histerectomía, le quitamos el útero y los ovarios y solucionado, ¿no? Tengo que, además de reparar todo aquello, ser muy cuidadoso, muy conservador, no lesionar ningún órgano porque esa mujer se quiere embarazar. Un gran quiste ovárico, el endometrioma es una manera de presentación típica de la endometriosis, en donde ese tejido endometrial entra dentro del ovario y sangra todos los meses y produce un quiste lleno de una sangre oxidada y vieja, que lo conocemos incluso como quiste de chocolate, por la característica que tiene. Es normal y es lo habitual que hacemos con estas cirugías, es despegar a los ovarios, romper los quistes, no pasa absolutamente nada, para darnos una exposición de la zona pélvica. Aquí el cirujano está fijando los ovarios hacia la zona lateral para tener más manos, no tener que tener al ayudante con una mano tratando de dar visualización al campo, sino que automáticamente lo obtiene mediante esa separación y poder entonces ya ir a trabajar pues, a esa zona rectovaginal para poder continuar con la cirugía. En esta cirugía, que mencionaré más adelante con la parte más oncológica, es esencial conocer pues, el espacio retroperitoneal, ¿vale?